Bienvenidos, buenas tardes, ¿verdad? Tenemos esta ocasión el tema número 6 de nuestro curso de aritmética, tablas de frecuencia. A ver, Valentino, ¿qué crees tú que es una tabla de frecuencia? ¿Qué crees tú que es una tabla de frecuencia, Valentino? Profe, no me acuerdo muy bien, la verdad. Tracy, ¿qué crees tú que es una tabla de frecuencia? Tracy. No ¿Qué sé, crees tú que profesor. es una tabla de frecuencia? Eh, mm, Ay, ni idea. Isabela, ¿qué crees tú que es una tabla de frecuencia? Isabela la 1, Isabela las 2. Un mensaje aquí. ¿Será que Isabela no tiene presente, pero no puedo hablar? Dice. Bueno, entonces escríbenos qué es una tabla de frecuencia. Sí, entiendo. Pero escribe, ¿qué es una tabla de frecuencia? A ver, aunque se escribe, no sé. Gianfranco, ¿qué crees que es una tabla de frecuencia? Gianfranco. Una tabla de frecuencia, ¿qué crees que es? Multiplicación, no sé, profesor, no me recuerdo mucho. Vanessa Ari también escribe, pero Vanessa, tampoco puedes hablar. No, nadie puede hablar acá. Bien, entonces, a ver, vamos a suponer algo aquí así. Vamos a suponer, no sé, que aquí hay 10 estudiantes, vamos a suponer. Y que de esos 10 estudiantes la opinión está dividida entre Vizcarra y el presidente Meriño, que ya se fue. ¿Ok? Entonces, o mejor aún, más fácil todavía. Vamos a suponer, a ver, que algunos le van a la Alianza y otros le van al Universitario. ¿Ok? Digamos, 5 le van a la Alianza, 7 le van al Universitario. Esto es una especie de tabla de frecuencia. ¿Ok? Esto es una especie de tabla de frecuencia. Acá está la tabla y ahí están los datos. Es un ejemplo muy simple. Vamos a estudiar, por supuesto, ejemplos más complejos y variables, ¿no? Acá dice una tabla, es una tabla donde puedes agrupar datos. Claro, Isabel, eso es, ¿verdad, Isabel? Es una tabla donde podemos agrupar los datos, ¿no? Por ejemplo, yo ahí hice una tabla con preferencia entre dos equipos de fútbol, ¿no? La variable era equipos de fútbol, Alianza y Universitario. Y teníamos que 5 estaban con el Alianza y 7 estaban con el Universitario. Pero hay muchas cosas que podemos tabular. Y en ese caso la variable no estaba muy dispersa, pero por ejemplo, en este que te estoy mostrando acá, la variable está bastante dispersa, ¿no? Fíjate lo que dice. ¿Qué dice el problema? Dice, a continuación se proporciona como dato las remuneraciones semanales en dólares de 50 obreros. Entonces, como te puedes dar cuenta, hay bastante información y solo son 50. Entonces vas a tener 50 sueldos. Pero no todos ganan lo mismo, lo que hace que la variable esté bastante dispersa, ¿no? Algunos ganan 47, otros ganan 90, pero otros ganan 50. Entonces yo no puedo ir de uno en uno, porque prácticamente cada uno va a tener un sueldo diferente. Entonces lo que se hace en este ejemplo es que se agrupan valores y se llaman tablas de datos de valores agrupados o de frecuencias agrupadas. ¿Por qué vamos a agrupar? O sea, yo voy a preguntarme, bueno, ¿cuántos ganan entre 40 y 50, entre 50 y 60, entre 60 y 70, entre 80 y 90? Y ya no voy a tener un valor, sino que voy a tener un grupo de valores, un rango,
un rango de valores. Para yo poder hacer ese tipo de tablas, tengo que antes de tabularla, antes de condensar la información, tengo que hacerme una serie de preguntas. La primera pregunta que me debo hacer es ¿cuál es el valor más grande que hay en los datos? Y eso se llama X máximo. ¿Cuál es el valor más grande? ¿Quién mira los datos y me dice cuál es el más grande? Quiero que me digan cuál es el valor más grande y quiero que me digan cuál es el valor más pequeño. ¿Cuál es el valor más grande y cuál es el valor más pequeño? Como pueden escribir, inclusive Isabela puede participar porque puede decirme cuál es el más grande y cuál es el más pequeño. Igual Vanessa, igual los demás. A ver quién me dice primero, ¿cuál es el valor más grande? Estoy anotando participación. La hojita está en blanco. ¿Cuál es el valor más grande? Vamos a ver. Acá Isabel escribe. 94 es el más grande. El creo no me sirve. Tiene que estar seguro. ¿Es o no es? Acá está 94. ¿Habrá otro más grande que 94? Parece que no. ¿Verdad? 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 94 es el más grande. Ok. Ahora, ¿cuál es el más pequeño que hay? ¿Cuál es el más pequeño? ¿Cuál es el más pequeño? Esto lo dijo Gerson. Vamos a anotar su participación. Gerson. ¿Cuál es el más pequeño? Vamos a ver. El más 52. No, hay uno más pequeño. 46 acaba de decir Vanessa, ¿verdad? 46, dijo Vanessa. Entonces Vanessa dijo el 46. Y Gerson el 94. Ok, ¿dónde está el 46? 46, 46. No veo ningún 46 aquí. 46 es el más pequeño, ¿verdad? Esas son las primeras dos cosas que me tengo que preguntar. ¿Cuál es el más grande y cuál es el más pequeño? Una vez que yo me haya preguntado cuál es el más grande y cuál es el más pequeño, me voy a preguntar cuál es el rango. ¿Qué es el rango? El rango es cuántos valores hay entre el más pequeño y el más grande. Y entonces eso lo hago restando. El rango se representa con la letra R. ¿Okay? El rango es cuántos valores hay entre el más grande y el más pequeño. Entonces, ¿cuál es el rango? ¿Cuál es el rango? Entre 94 y 46, ¿cuántos valores hay? Resto, 94 menos 46. ¿Cuál es el rango? 14 menos 6, 9. 9, 8. 8. Y 8 menos 4, 4. 48 es el rango. Nadie me dijo, ¿no? Según mis cuentas, el rango es 48. O sea que hay 48 valores. Empieza en el 46, llega hasta el 94, hay 48 valores. Esos 48 números son los que yo tengo que repartir en grupos. ¿Okay? Eso lo vamos a ver entonces en la siguiente lámina. ¿Okay? Les voy a explicar un poquito de lo que les acabo de decir, ¿no? Fíjate, ¿no? El rango es el máximo menos el mínimo, 48, te acabo de decir. Y ahora lo que me falta preguntarme es en cuántas clases voy a dividir, en cuántos grupos voy a dividir esos 48 valores. Entonces hay un criterio. Hay un criterio para decir, para establecer cuántos valores, cuántas clases tengo que tomar para distribuir los datos, ¿no? Ese criterio lo vemos aquí. Si el número, la cantidad de grupos que voy a formar va a ser 5, siempre y cuando tenga menos de 25 datos. Pero yo tengo más de 25 datos. ¿Cuántos datos tengo? ¿Cuántos datos tengo? ¿Cuántos datos me dieron? ¿Cuántos? 50. Claro, yo tengo 50 datos. Entonces, el de 5 no me va a servir. O sea, esta consideración no me va a servir, porque me serviría si yo tuviese menos de 25, pero no tengo menos, tengo más. Entonces, me dicen que le saco la raíz cuadrada, ¿no? Le saco la raíz cuadrada a 50 y me va a dar cuántas clases voy a tener. Ya van a ver por qué hago esta seña. Ahorita en un rato van a ver por qué hago esta seña. Entonces, si yo le saco la raíz cuadrada a 50, me dice que debo tener 7,07 clases.
Es decir, que el número de clases va a estar entre 6, 7 u 8, porque esto no es muy, no es que tiene que ser 7 obligatoriamente. Pueden ser 6, pueden ser 7, pueden ser 8. O sea, uno más, uno menos. Con eso puedo jugar un poquito. Ok. Ok. Ah, está repetida. Es la misma, está repetida. Ok. Entonces, ahora lo que yo tengo que saber es cuántos grupos de datos. Recuérdate que encontramos el rango, ¿verdad? Y el rango me dio 48. ¿Te recuerdas? El rango me dio 48. Entonces yo tengo que separar, tengo que armar grupitos. Tengo que armar grupitos con los datos. Y yo quiero saber cuántos debe tener cada grupito. Entonces, como podía elegir 6, 7 u 8, 6, 7 u 8, 48 es divisible entre 8. Yo agarro el 8. 48 entre 8 me dice que cada grupo debe tener 5 datos. Pero bueno, 5 datos no necesariamente. Debe tener la amplitud debe ser 5. Ya vamos a ver qué quiere decir eso. La amplitud debe ser 5, no te olvides. 48 entre 8, no, 48 entre 8, ¿cuánto es, muchachos? 48 entre 8, ¿cuánto es? 48 entre 8, ¿cuánto es? Si yo divido 48 entre 8, ¿cuánto me da? Entonces, si yo divido 48 entre 8, ¿cuánto da? 6, ¿verdad? 6. Gerson, Alejandro, muy bien. 6. Sería bueno que tengan micrófono, muchachos. 6. Entonces, en cada grupo, la amplitud va a ser 6. Ya vamos a ver a qué se refiere el profesor con eso. Ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Ahorita vamos a armar todo eso, ¿verdad? Ok. ¿Qué quiero decir yo con eso? Quiero que te recuerdes que el dato más pequeño era 46. Ese era el dato más pequeño, 46. Y si va a tener una amplitud de 6, yo voy a tomar los datos desde el 46 y le sumo 6, o sea, hasta el 52. Y esa va a ser mi primera línea. Esa va a ser mi primera división, hasta el 52. ¿Cuál va a ser mi siguiente división? Voy a empezar en el 52. ¿Y hasta dónde voy a llegar? Si empiezo en el 52 y cada línea va a tener 6 de amplitud, empiezo en el 52 y ¿hasta dónde llego? 52 más 6, 58. 58. 58 y aquí va a ser abierto. La siguiente va a empezar en el 58 y ahora sí no voy a responder. ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Del 58 hasta qué número? ¿Del 58 hasta qué número? Si empiezo en el 58 y el otro límite es sumándole 6, ¿hasta qué número llego? Fíjate, 52 le sumé 6, 46 le sumé 24. eso, ¿verdad? 64. Y aquí va a ser abierto. ¿Y la siguiente clase cuál sería, Valentino? Empieza en el cual y termina en el cual. La siguiente, ¿dónde empieza y dónde termina? Yo estoy repartiendo los valores. No sé si me entienden lo que estoy haciendo. Estoy repartiendo los valores. Recuérdate que el valor más pequeño era 46. El valor más grande era 96. Yo estoy repartiendo los valores. Y los voy a repartir de 6 en 6. ¿Por qué de 6 en 6? Porque la amplitud me dio 6. Lo hicimos en el paso anterior. ¿Y cuántas clases voy a tener? Voy a tener... hasta que se acabe, ¿no? Pero lo habíamos dicho. Vamos a tener 8 clases. Entonces van a salir 4 grupos de estos. El siguiente va a empezar en 64 y va a terminar, si termina en 6 más, va a terminar en 70. Ya, bueno, yo creo que ya ejemplifiqué un poco. Vamos a mirar la tabla para que me entiendan lo que quiero decir. Para que me entiendan lo que quiero decir. Acá yo tengo ya la tabla. Quiero que te recuerdes lo que dijimos. El valor más pequeño, ¿cuál era? ¿Quién me recuerda cuál era el valor más pequeño? El valor más pequeño, ¿cuál era? Era el mínimo, X mínimo, era 46. Y el valor más grande, que llamamos X máximo, era 94.
Ok, aquí en el chat está 94. ¿Ah? Ya, entonces aquí ven, esta es la tabla de frecuencia. Esto es lo que tenemos que rellenar. Ya yo te voy a ayudar a rellenarla. Ya vas a entender cómo. Pero lo primero que se hace es completar los intervalos. El primer intervalo empieza en 46, que es el valor mínimo, le sumo 6, llego al 52. El siguiente intervalo empieza en 52, cerrado, le sumo 6 y llega hasta el 58. ¿Ok? El siguiente intervalo empieza en el 58 y le sumo 6, sería hasta el 64. Hasta el 64. El siguiente intervalo empieza en el 64 y le sumo 6, sería hasta el 70. El siguiente intervalo empieza en el 70 y le sumo 6, sería hasta el 76. El siguiente intervalo empieza en el 76 y le sumo 6, me daría 82. El siguiente intervalo empieza en el 82 y al sumarle 6, llegaría hasta el 88. El siguiente empieza en el 88, ahí se salió un poquito, ¿no? El siguiente sería en el 88 y le sumo 6, llega hasta el 94. Justito alcanzó. Este lo vamos a borrar, se quedó salido. Lo escribimos nuevamente, del 82 al 88. Del 82 al 88. Ahora sí, está mejor. Ya, entonces ya está completa esta parte de la tabla. Yo necesito saber qué es la marca de la clase. La marca de la clase es el punto medio. ¿Cómo se calcula el punto medio? ¿Quién me dice cómo se calcula el punto medio de un intervalo? Si yo quiero saber el punto medio, ¿cómo hago? ¿Qué hago para saber el punto medio? Aquí alguien escribió, vamos a ver. Restándose, no. El punto medio se suma y se divide entre 2. Entonces yo sumaría 46 más 52. ¿Cuánto me da? Si yo sumo 46 con 52 me da 98. Y si 98 lo divido entre 2, ¿cuánto me da? 98 lo divido entre 2. ¿Cuánto me da? 98 entre 2. ¿Cuánto me dará? A ver, aquí tengo un mensaje. 98 entre 2 me da 49. Esa es la marca de la clase para acá. ¿Y cuál será la segunda marca de clase aquí? Es lo mismo. Sumo los extremos y lo divido entre 2. ¿Cuánto me da? Sumo los extremos, lo divido entre 2. ¿Cuánto me da? Me da 505, no puede ser. No puede ser 505. 55, no. Sí, eso es, 55. 55. ¿Y la siguiente cuánto será? La siguiente cuánto será? ¿Cuánto será 55? Le voy a dar una pista. Yo sé cuánto da y no voy a sacar la cuenta. Da 61. ¿Cómo hice para saber cuánto daba? ¿Cómo hice para saber cuánto daba, Valentino? ¿Cómo hice para saber que daba 61? ¿Cuánto le sumé? Lo sumó y lo dividió entre 2. Claro, pero yo dije que no iba a sacar la cuenta. Por ejemplo, sin sacar la cuenta, este da 67. Sin sacar la cuenta, yo sé que va a dar 67. ¿Cómo hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice para saber que da 67? Lo sumo y lo divido entre 2. Sí, pero eso es sacar la cuenta. Yo lo estoy haciendo sin sacar la cuenta. Te garantizo que este de aquí, por ejemplo, va a dar 73. Y si no me crees, verifícalo. ¿Qué estoy haciendo para dar, para saber? Y este va a valer 79. El profesor no saca cuentas tan rápido. Algún truco tiene. ¿Cuál es el truco? Este vale 85 y este vale 91. ¿Cuál es el truco? ¿Qué truco estoy usando? A ver, ¿quién me dice? Le sumo 6. Ah, ¿y por qué le sumo 6? ¿De dónde viene ese 6? ¿Qué era lo que valía 6? ¿Qué era lo que valía 6? Del 48 entre 8. No, la amplitud valía 6.
La amplitud valía 6. El tamaño de cada pedazo valía 6. Entonces, claro, el tamaño de cada pedazo vale 6. Entonces, al sumarle 6, voy a obtener las marcas de clase después de la primera. Después de la primera. ¿Y cuántos habían en total? Habían 50. Habían 50 datos en total. Eso nos sirve para... Ahorita más adelante vas a entender para qué te sirve eso, ¿verdad? Aquí iría n igual a 50, ¿no? Que esa fue la cantidad de datos. N igual a 50. Esta F que tienes aquí, F con una J, se llama frecuencia. ¿Ok? Se llama frecuencia. ¿Y la frecuencia en qué consiste? La frecuencia consiste en saber cuántos datos hay en este intervalo. Es decir, de los anteriores, cuántos están entre 46 y 52. Por tanto, yo me voy a tener que regresar y no quiero borrar. Yo me voy a tener que regresar y vamos a contar. Ojalá podamos, a ver si no nos confundimos. Entre 46 y 52 voy a tener que contar. ¿Cuántos hay entre 46 y 52? Vamos a tener que contar. Aquí está. Como ya ven, se confunde, ¿verdad? A ver si lo pongo un poco más chiquito. Allí, ¿verdad? Allí pueden verlo más claro, chicos. ¿O todavía no? No, se mueve. Ya, entonces voy a ver qué borrar. Va a haber que borrar. F, profe, dice. Vamos a borrar. Borramos, ¿verdad? Y contamos. ¿Cuántos hay entre 46 y 52? Uno. Ojo, el 52 no se cuenta porque es abierto. 47 está allí. 46 y 52. El 52 no lo cuento. 46 y 52. Aquí hay otro. ¿Cuántos datos hay entonces entre 46 y 52? ¿Cuántos datos hay? ¿Cuántos datos hay entre 46 y 52? Solamente el chat. 3. ¿Y dónde está el tercero? Yo nada más cuento 2. 47, 46. 2, profe, dice. Ya, entonces tenemos dos datos, ¿verdad? Tenemos dos datos. 47 y 46. Entonces, en nuestra tabla de frecuencia, nosotros vamos a escribir que tenemos, en la F tenemos dos datos. Tenemos dos datos. Acá. Acá. En la F minúscula tenemos dos datos. ¿El punto medio cuál era? ¿Cuál dijimos que era el punto medio? ¿Cuál dijimos que era el punto medio? 46 más 50 y 49 era el punto medio. Ya, y el total eran 50. Y el total eran 50. Yo les voy a llenar la primera línea y ustedes van a completar lo demás. Ya. En la F acumulada, aquí es cuántos hay hasta el momento. Aquí hay 2. Si suponemos que en este espacio de aquí hay 4, la F acumulada va a ser 6. Un ejemplo. La H es la frecuencia relativa. Esta es la relativa individual y esta es la relativa acumulada. ¿De dónde sale? Sale de dividir 2 entre 50. Si yo divido este 2, este de aquí, entre 50, ¿cuánto me da? Si yo divido 2 entre 50, me va a dar la H que estoy buscando, la H minúscula. 2 entre 50 me da 0.04. ¿Ok? 2, esto me da 0.04. Esa es la H aquí. Y obviamente aquí va a ser lo mismo, porque no ha acumulado nada más, 0.04. Ojo, este lo hice de ejemplo, ¿no? El 4 y el 6. Si eso fuese así, la H aquí sería 4 entre 50 y me daría 0.08. 0.08. Y aquí, en este de aquí, me daría
0,04 y 0,08 me daría 0,12. O sea que hasta el momento aquí se va acumulando el 12%. Hasta el momento aquí se va acumulando el 12% de los datos. Y así tú vas a rellenar toda la tabla con la información anterior. ¿Ok? Con la información anterior. ¿Está claro o hay alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? No, profe, no, profe. Ok, entonces vamos a mirar un problema. Vamos a mirar un problema para, por ejemplo, acá, fíjate, ¿no? Ya tenemos esta tabla, este es un problema. En el siguiente cuadro muestra los egresos semanales en inversión de una librería. Entonces, me dan la tabla vacía, solamente me dan llena algunas cosas. Pero con la información que hay, yo la puedo completar totalmente. Fíjate la pregunta, ¿qué porcentaje de los egresos son de 320 nuevos soles o más? Es decir, yo quiero saber cuánto hay aquí, de 320 hasta abajo. No sé si me explico lo que te estoy diciendo. Yo quiero saber cuántos de los datos están concentrados aquí. ¿Cuántos de los datos están concentrados aquí? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Cuántos de los datos están concentrados aquí? Porque al tener eso, voy a saber qué porcentaje se gastó. Por ejemplo, yo sé que de 320 a 360, todo esto de 320 a 360 hay 24%. O sea, en ese grupo hay 24% de los gastos. En ese grupo solamente. Pero yo quiero saber entre estos dos. Entonces me falta conocer este de aquí. Profesor, ¿y cómo lo vamos a hacer? Con mucho cuidado, préstame atención. Préstame atención. Si aquí hay un 8, ¿qué número va a ir aquí? Si esta es la acumulada y hasta el momento lo acumulado es lo mismo, porque estoy en la primera línea, ¿qué número va a haber aquí? En la F minúscula. ¿Qué número va a haber en la F minúscula? Si la F, la primera línea es igual, muchachos, o sea, lo que hay aquí es lo mismo que hay aquí, porque la F mayúscula es la suma de lo que voy obteniendo. Por ejemplo, si aquí tengo 8, aquí voy a tener 8, pero el número que va a ir aquí abajo va a ser la suma de estos dos, o mejor dicho, de este con este me va a dar el de acá abajo. Entonces, ahí, en la primera línea, tiene que haber 8 igual. ¿Y cuál va a ser la HJ? La HJ va a ser la división de 8 entre 50. Si yo divido 8 entre 50, ¿cuánto me da? Si yo divido 8 entre 50, me da 0,16. ¿Cómo se obtiene este 0,20? Este 0,20 se obtiene dividiendo la cantidad que hay aquí entre 50. O sea, si yo divido X entre 50, me da 0,2. Si yo divido X entre 50, me da 0,2. ¿Cómo hago para calcular X? ¿Cómo hago para calcular X? Si yo divido X entre 50, me da 0,2. ¿Cómo hago para calcular X? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para calcular X? Si tengo esta expresión, X entre 50 es 0,2. ¿Cómo calculo X? Este 50 que está dividiendo, ¿qué pasará a ser al otro lado? Ay, muchachos, estamos graves. Va a multiplicar, como dice Gerson. Entonces, 0,2 por 50 me da 10. Quiere decir que aquí va un 10. Aquí va un 10. Y si aquí va un 10, el acumulado aquí es 10 más 8, o sea, 18. Y si aquí va 18, 18 más 15 es 30 ¿y qué? 33. Aquí va 33. Y si aquí hay 15, ¿cuánto va a haber en lo acumulado? 15 entre 50. Me da 0,3. Ahora fíjate una cosita. Cuando yo llegue al final, cuando yo sume toda esta columna, me tiene que salir 1. Cuando yo sume toda esta columna, me va a salir 1, porque es el 100%. Si ya tengo 0,16 y 0,24, eso me da 0,40.
y aquí me da 50 y 40 son 90. Quiere decir que para completar el 1, este vale 0.1. Y si este vale 0.1 y este vale 0.24, entre los dos suman 0,34. ¿Y qué porcentaje es ese? Si yo quiero saber qué porcentaje representa esto, eso representa el 34%. ¿Cuál será la respuesta entonces? ¿Cuál será la respuesta entonces? ¿Cuál será la respuesta? La respuesta es que el porcentaje de egresos con más de 320 soles es del 34%. Estos dos acumulan el 34% de egresos. El 34% de egresos. Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna pregunta? Valentino, Gianfranco. No, profe, yo sí entendí. Ok, entonces con esto, ¿verdad? Borramos acá los datos. Dejamos de compartir. Bien, muchachos, entonces con eso pueden resolver su ficha de ejercicios. Voy a finalizar esta transmisión y volvemos a ingresar para hablar de trigonometría. ¿Ok? Somos 12, los espero a los 12.